¿Qué tal? Bienvenidos seas nuevamente a nuestro siguiente curso sobre lo que es el desarrollo de la negociación, la formación de equipos, y ahora vamos a hablar sobre cómo es la integración de un equipo negociador. Por favor, acompáñame. Como cada vez que nos encontramos, quiero decirte que el desarrollo de la negociación, en ello queremos que en este curso te encuentres con técnicas y herramientas de gestión administrativa y de negociación que te permiten incursionar en el mercado internacional con varios elementos para poder desarrollar lo que es los negocios internacionales, la mercadotecnia y demás herramientas de las ciencias administrativas. Asimismo, que comprendas los ingredientes esenciales de la comunicación efectiva para poder establecer los vínculos sociales y de negocios suficientes que te permitan expandirte en el mercado global y explicar y demostrar algunas de las razones por las cuales la gente no se comunica eficientemente. Desarrollar también de esta forma y darte las herramientas para que puedas comunicarte con una habilidad y una eficacia sumamente óptima. Pero entrando en materia, toda negociación, como habíamos hablado, es un proceso de comunicación. Este proceso de comunicación, que tiene que ver con perfectamente elaborar el mensaje, nuestras propuestas, lo que queremos negociar, lo que queremos obtener, de qué manera lo vamos a obtener, no solamente se hace bajo el esquema de un solo individuo. Digamos que en muchas ocasiones un solo individuo puede negociar diferentes tipos de acuerdos, diferentes tipos de tratados. Sin embargo, se requiere de una unión interdisciplinaria de personas que permitan reforzar al negociador en los temas sobresalientes, técnicos y o específicos o mucho más detallados a lo referente para poder establecer un buen proceso de negociación y saber sacarle provecho a lo que queremos obtener. O bien, dado caso de que tú seas aquella persona, puedes tener mayor información y un uso adecuado de las herramientas y la información que te cree la geodinámica necesaria para obtener el resultado que deseas. Veámoslo de esta manera. Un grupo negociador es un grupo interdisciplinario de personas que puede estar a la vez comandado por un sujeto o estar al frente por un sujeto que es el líder del grupo o el que va a negociar. Sin embargo, debe estar integrado por otro grupo de personas u otros elementos que le permitan cubrir varias áreas de carácter técnico, específico, financiero, económico, conforme el acuerdo, el negocio, lo que vayamos a negociar sea requerido. Pero para ello necesitamos algo muy importante, las fuentes de información. Si te fijas a continuación, tenemos dos tipos de fuentes de información, las fuentes internas y las fuentes externas. ¿Qué entendemos por fuentes internas? Aquello que se genera al interior de la institución, aquello que nosotros al interior de nuestra institución, de nuestra organización, estamos obteniendo con respecto a la competencia conforme a los actores que tenemos enfrente para poder negociar. Las fuentes de información externas son aquellas que obtenemos al exterior de nuestra organización, que se obtienen a través, sí, del internet, lo puedes obtener a través de contactos de terceras personas y todo aquello que te pueda retroalimentar y asegurar o verificar la información interna que tienes. Estas dos fuentes son muy cuidadosas, tienes que saber cómo seleccionar la información, cómo clasificarla, cómo ordenarla y cómo empezar el proceso para la asimilación de la misma a la hora de utilizarla como tal. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir hacer una evaluación y un análisis del entorno que se tiene, tanto al interior de tu organización, sobre la importancia de la negociación y de los actores involucrados en ella, y de esa forma vas a ir mejor preparado a una ronda de negociaciones o a una mesa de negociación. ¿Eso qué significa? La conservación de elementos claves que te van a llevar a una negociación exitosa. Es decir, vamos a diseminar por completo la información, vamos a clasificarla y eso nos va a dar como resultado una negociación y un proceso bastante fluido. Si me sigues, por favor, la constitución de un equipo de negociador es algo sumamente importante. ¿Por qué? No solamente necesitamos gente de nuestra confianza, amistades o gente que pueda apoyarnos. La ruta más fácil al fracaso de una negociación es cuando tenemos gente que todo el tiempo nos dice que sí. Necesitamos integrarla por elementos y por sujetos y por individuos que sean, si bien expertos, también tengan otro tipo de inteligencias.
veámoslo así. Hay que tratar de buscar personas que sean complementarias en sus habilidades. Como vemos, necesitamos gente que sea emocionalmente profesional, que tenga un concepto intelectual bueno, que sepa de razones técnicas o prácticas de lo que estamos negociando. Y aquella persona profesional en las diferentes áreas de la administración y las finanzas, o bien de situaciones muchísimo más técnicas y más específicas. No podemos hacerlo solos. Una con habilidades sumamente técnicas, como decíamos, otra con gran capacidad de relación social, que es la que nos va a permitir interrelacionar y armonizar el ambiente de la negociación. Otra experta en lograr consensos, es decir, aquella persona que de alguna manera también tiene relaciones sociales óptimas, pero que sabe integrar y hacer cerrar una buena conversación, una buena plática, o sabe cómo hacer cerrar un acuerdo de una persona, cómo persuadir a un individuo. Otra específicamente rigurosa para controlar los pequeños detalles. ¿Esto qué significa? Aquella persona que sabe llevarte muy bien una hoja de ruta, una minuta, un buen horario, una buena agenda. Aquella persona que va a ser detallista y va a saber cuidar de alguna manera el manejo de tiempos. Mientras que tú te puedes dedicar exclusivamente al proceso de la negociación, a establecer perfectamente lo que tienes en la agenda y de esa manera llevarlo a buen puerto, respaldado y bien retroalimentado por la persona que tienes. Alguien dice, ¿conviene tener un encuentro previo? A veces esto es muy sensible. ¿Por qué? Porque en ciertas culturas un encuentro previo puede significar a lo mejor una ronda previa o una especie de sondeo no muy grato. Sin embargo, para ciertas culturas occidentales un encuentro previo es el estar relacionándonos, el conocernos, el saber quién es la persona que tenemos enfrente, de qué manera podemos establecer una red de contactos o un networking mucho más sólido. Entonces, de acuerdo a la procedencia, usos, formas y costumbres de la cultura de negocios, vamos a seleccionar este tipo de situación. ¿Es bueno? Vamos a analizarlo. Para eso tenemos la información y sabremos exactamente cómo diseminarla para establecer si una reunión previa es buena o no es buena. Otro, la comunicación. ¿Por qué? Porque entre el grupo, ya sabemos que la comunicación es la parte fundamental de la negociación. No puede haber una negociación sin herramientas de comunicación. Pero lo más importante, comunicarte muy bien con la gente del grupo y que el grupo pueda comunicarse entre los miembros de una manera ágil, rápida, eficiente y que puedan entenderse. ¿Por qué? Un equipo que no se entiende es un equipo que va al fracaso. Un equipo que no se entiende es capaz de poner en riesgo cualquier tipo de negociación. Un equipo que simplemente no logra entenderse en lo más mínimo, en lo más elemental, es un equipo que es completamente inoperante y no necesitamos eso. Necesitamos a alguien que sea congruente, consciente, coherente y que sepa llevar perfectamente bien una negociación. Ahora bien, se dice que en todo ambiente de negociación debemos crear una atmósfera que sea agradable. Yo te diría que no solamente agradable, sino que sea óptima. ¿Esto qué quiere decir? Una relación de puertas abiertas, un líder que de alguna manera sea accesible, que sea socialmente accesible, aquella persona que pueda generar confianza, que genere credibilidad, pero que sobre todo sea una persona que se preste al diálogo y con una comunicación fluida, que sepa decir lo más con lo menos, pero que sepa integrar, que sepa cohesionar y sobre todo que sepa llevar de la mano a un grupo negociador hacia donde se quiere llevar, que es la firma de un contrato y el éxito que se requiere. Todo el mundo tiene que tener claro cuál es el objetivo de la negociación. ¿Por qué? Porque si tenemos un buen líder, tenemos una buena comunicación, debemos establecer claramente qué queremos obtener con ello. ¿Cuál es el objetivo de esta negociación? ¿Por qué vamos a llegar aquí? ¿Es una fusión? ¿Es una adquisición? ¿Vamos a generar nuevas inversiones? ¿Se trata de un empréstito? ¿Se trata de un fideicomiso? ¿De qué se trata? Hay que tener exactamente bien en cuenta y claro qué queremos, cuál es el objetivo de la negociación y para qué vamos a integrar un equipo negociador y bajo qué características se integra ese tipo de personas. Es la estrategia que se requiere seguir. Debe también conocer toda la información que se disponga de la otra parte y de esa manera se comparte. ¿Esto qué significa? Que la información, a pesar de ser sensible, si es considerable, se comparte. Se comparte lo general, se comparte lo técnico, se comparte lo particular, pero también se comparte aquello que puede ser sensible con el fin de que todos tengan el mismo nivel de sensibilidad y sepan en qué momento pueden emitir una opinión o en qué momento simplemente hay que bajar el volumen
y dejar que las cosas se manejan más suavemente. Y hay momento para hacerlo un poco más álgido de acuerdo al nivel de información que estamos manejando. Es decir, a lo largo de la negociación hay que ir comunicando los avances. Vamos a ir estableciendo toda una hoja de ruta, toda una bitácora de cómo se va manejando esto. ¿Por qué? Porque la constitución y función de un equipo negociador requiere de una memoria, y esa memoria se plasma mejor por escrito. Entonces, tengamos en cuenta que esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo se vayan produciendo los obstáculos, hay que ir marcándolos, hay que ir viendo en qué estamos atorando la negociación, qué estamos dispuestos a conceder, en qué vamos a ceder, cuáles son las peticiones de mi parte contraria, cómo lo vamos a manejar. Y a partir de ahí podemos ir teniendo y ver, como decimos en la negociación, la foto completa de lo que queremos obtener. Hacernos más sensitivos a ello. Antes de cada encuentro con la contraparte debemos tener en cuenta que el equipo deberá reunirse para los últimos detalles. ¿Por qué? Porque siempre es esencial que estemos de acuerdo. El uso de la información, cómo la vamos a manejar, cómo se está compartiendo, pero sobre todo, cómo vamos a afinar esos pequeños detalles. Una reunión previa entre el equipo negociador va a servir para establecer las estrategias, el tipo de táctica, el manejo de la información y sobre todo, cómo va a ser el ritmo que vamos a llevar. ¿Por qué es importante esto? Porque debemos estar de acuerdo. Si tú estás de acuerdo con tu equipo, sabes liderarlo, sabes llevarlo al frente, vas a establecer una buena herramienta. También después de cada encuentro se debe tener una reunión donde podamos analizar y ver qué fue lo que salió bien, qué fue lo que salió medianamente bien y qué fue lo que hay que superar. ¿Cuál es el siguiente reto? No hay obstáculos, simplemente hay cierto tipo de barreras, que bien si lo puedes ver como un obstáculo, pero no es nuestra idea, sino que esta barrera, ¿cómo vamos a franquearla? ¿Por qué? Porque en una negociación se trata de derrumbar barreras. Se trata de hacer o redondear todo aquello que nos pueda entorpecer la negociación. Dentro del equipo negociador es posible lo siguiente. El líder debe estar atento y atajar de raíz los posibles conflictos. ¿Esto qué significa? Un buen líder, un sujeto que lleva un buen equipo negociador, tiene que ser lo suficientemente sensitivo para saber y detectar un problema antes de que surja. ¿Esto qué significa? Que si la sensibilidad del líder sabe, entiende emocionalmente en qué momento puede haber un punto de conflicto, sabrá comunicarle a su equipo cuál será la siguiente táctica a utilizar para poder minimizar ese tipo de problema. Esto se logra con la experiencia, esto se logra con el tiempo y poco a poco a través de las numerosas negociaciones y encuentros que podamos obtener, iremos desarrollando esa sensibilidad. De ahí la famosa perspicacia psicológica para entender las emociones de la contraparte, el tipo de lenguaje corporal y la forma en que está mostrando lo que queremos ver. ¿Por qué? Porque tan solo un equipo compartido o compenetrado puede ser totalmente eficaz. Y lo importante aquí es de que todo el equipo se comprometa, se compenetre en la negociación y genere un resultado óptimo. Es decir, en primer lugar hay que señalar que es muy diferente una negociación individual a una negociación grupal. ¿Por qué? Porque una negociación individual lo podemos arreglar de una manera mucho más fluida, mucho más dinámica, y puede ser un sí o un no o un más al rato después, no sé, requiere no de estrategias a lo mejor tan sofisticadas, algunas elaboradas por no tan sofisticados, y de esa manera podemos llevar una negociación un poco más fluida y dinámica. Sin embargo, cuando hablamos de una negociación grupal, cuando hablamos de un grupo integrador, con expertos, con técnicos, con gente, con perspicacias y habilidades diferentes, requerimos más tiempo. Ese tiempo se requiere de preparación. Mientras que en el primer caso hay que tratar de convencer a determinados individuos o a un solo individuo, en el segundo hay que lidiar con situaciones emocionales mayores, mayores recelos, mayores contrapuntajes, mayores situaciones que tengan que ver precisamente con la valoración particular sobre nosotros, sobre nuestro equipo y sobre lo que se quiere lograr. Esto es, antes de una primera reunión, conviene solicitar a la otra parte una relación de personas a las cuales van a asistir, es decir, quiénes son con quienes nos vamos a encontrar y de qué manera, al fin de acudir por nuestra parte con un grupo que sea semejante o similar. ¿Eso qué significa? Toda la información de primera mano, de segunda mano,
que esté fluida, bien orientada y bien obtenida y geodinámicamente perfectamente distribuida, te va a permitir saber cómo está integrado el equipo negociador de tu contraparte para que tú puedas formar el tuyo de una característica similar y con las mismas fuerzas, con el fin de vencer las mismas resistencias. Esto es, si en una reunión va a estar presente un representante del área financiera, tienes que llevar al tuyo. Si va a llevar a alguien que tenga que ver con mercadotecnia, publicidad o comunicación organizacional, vas a llevar a tu contraparte semejante. De esta forma, vamos a lograr vencer y detectar las mismas fuerzas, pero también las mismas limitaciones, lo cual hace que esto tenga un equilibrio de fuerzas interesante, ¿no? Salvo que vayan personas con cierto nivel jerárquico que de alguna manera tiendan a desbalancear o desequilibrar el proceso de la negociación. ¿Por qué? Porque en los rangos jerárquicos, como vemos aquí, no es conveniente que nuestro grupo esté formado por personas de menor nivel jerárquico. Es decir, el líder del equipo, el líder de la negociación debe tener personas que tengan un nivel jerárquico semejante, con una estructura horizontal. Quizá, si hay alguien de menor nivel jerárquico, tenderá a que su autoestima sea atacada o sea más sensible que el resto del equipo y eso limite su proceso de toma de decisiones o bien de razonamiento crítico. Tampoco por personas de mayor rango dentro de la misma organización. ¿Por qué? ¿Cuál es el riesgo en esto? El riesgo de sentirse incómodos, cohibidos, el hecho de que una persona con mayor nivel jerárquico en el proceso de una negociación pueda hacer que los demás individuos también su razonamiento crítico baje la intensidad y por lo tanto no sean lo suficientemente hábiles o lo suficientemente críticos a la hora de realizar su trabajo. Lo importante aquí es de que si se diluye el liderazgo, es decir, si el grupo se compacta, se le pega la autoestima, porque hay una persona de mayor nivel jerárquico, la mayor parte del peso de la negociación caerá sobre este individuo y de alguna manera no estaremos perfectamente integrados. O acudir con personas en puestos similares facilita una comunicación, sí, claro, como lo veníamos hablando, pero sobre todo hace que el proceso sea más dinámico, más ágil y se puedan tomar decisiones muchísimo más seguras. Pero bien, después de esto y de este panorama general, ¿qué es lo que tenemos que hacer de forma operativa para poder, bien, establecer una buena mesa de negociaciones? Uno, detectar al líder del equipo contrario. ¿Esto qué es? Si tú eres el líder que va a guiar al grupo para una buena negociación, con una perfecta información, perfectamente clasificada, diseminada, con un análisis delicado, tienes que saber quién es el líder del grupo que tienes enfrente, cómo va a actuar y sobre todo, darle tu mismo nivel de inteligencia. Nunca subestimar a tu oponente ni al equipo que tienes enfrente, ya que el error de subestimar a una persona trae como consecuencia una serie de errores o una ligereza en el proceso del razonamiento crítico, que es algo que realmente no queremos. ¿Por qué? Determinar quién define su estrategia nos va a permitir saber por dónde, cómo y de qué forma está elaborado el proceso que ellos quieren realizar. Sus objetivos, quién en última instancia es quien define lo que va a hacer. Esto es, quién va a cerrar la negociación, quién la va a abrir y quiénes son los encargados del desarrollo y de los puntos sensibles y de los puntos críticos. Lo segundo, prestar atención a los demás miembros del grupo. ¿Por qué? Porque mientras unos se dedican precisamente a la estrategia y a la táctica, habrá otros que se dediquen a escuchar, habrá otros que se dediquen a observar y estar viendo cuál es el proceso de cómo se está realizando todo en la mesa de negociación. Entonces tenemos que ser muy sensibles para saber qué está haciendo y cada quien cuál es el rol que está ejerciendo. De esta misma forma, nos va a permitir estructurar argumentos sumamente convincentes, argumentos duros, que nos permitan una réplica adecuada conforme a lo que nos estén presentando. Esto es, generar exactamente las fuerzas necesarias para poder diezmar las resistencias con la conformación del grupo al cual está esto integrado. Ahora bien, los niveles de los negociadores. ¿Cómo existe o cómo podemos medir el nivel de un negociador? ¿Por la cantidad de negociaciones que tiene? ¿Por la cantidad de negociaciones exitosas y los logros que puede ejercer? ¿O cómo? ¿Cómo podemos medir ese nivel? Bien,
Se dice que la opinión contraria de cualquiera de los departamentos implicados en una negociación puede ser suficiente para que el líder del grupo decida romper una negociación. ¿Qué queremos decir con esto? Para poder medir un buen proceso de negociación, no solamente se mide por la cantidad de negociaciones exitosas que se pueda tener, sino cómo se conduce una negociación, cuál es el plano de negociación en el cual estamos hablando y de qué manera lo estamos operando. Veámoslo así. Si esto es altamente funcional, tiene una buena operatividad y en algún momento surge un problema, esta negociación puede verse interrumpida, probablemente. Si de alguna manera en el proceso operativo de la negociación no se respeta la cultura de negocios por omisión o deliberadamente, ¿se puede romper la negociación? Por supuesto que se puede romper la negociación. Es obvio que en algún momento una parte ofendida decida levantarse en la mesa y simplemente decir, no sigo más. A partir de este momento empieza una ruptura, hay un cisma de los climas de negociación y es un volver a empezar, un volver a recapitular y tratar de generar los procesos necesarios para integrar la negociación. Bien, ¿un líder del grupo puede decidir romper la negociación? Por supuesto. ¿Cuál sería el criterio? De acuerdo a su criterio de la percepción del ambiente, o bien de acuerdo a su inteligencia crítica, o como bien una estrategia, que ahorita vamos a ver. Resulta muy útil cuando se negocia elaborar un pequeño resumen de cada reunión, para que se vayan registrando los datos más relevantes de esto. ¿Esto qué significa o cómo lo podemos llevar de manera operativa? Bien, este tipo de memoria que se realiza, que bien puede ser a lo mejor una minuta de reunión, pero que paralelamente a la minuta lo puedes ir desarrollando, con el fin de ir describiendo cuáles son los procesos que se tienen. Ahí vamos a ir detectando cuál es el momento en que hay un punto sensible, cómo se abordó, qué fue lo que se dijo y en qué momento fue proclive a romper una negociación o a que hubiese una ruptura en el diálogo del proceso de las negociaciones. A partir de ahí es el punto que tomamos, retroalimentamos, analizamos y buscamos la manera de volver a integrarlo. ¿Pero por qué sucede esto? Hay muchos aspectos. Este tipo de notas que tomamos, este tipo de memoria que seguimos, refleja aquellos puntos en los que parece haber coincidencia, pero también aquellos en los que se marcan amplias diferencias. Todas las organizaciones, todos los individuos, no manejamos el mismo nivel de criterios, siempre tenemos diferencias. La manera de explicarlo, la manera de decir las cosas, la manera de actuar, es lo que nos va a definir en cuanto en materia de negocios se refiere. Por lo tanto, el proceso de comunicación al interior de una negociación, como bien hemos hablado en sesiones anteriores, no es lo que dices, sino cómo lo dices. A partir de ahí, anotar aquellos aspectos que la contraparte tiene, toma y le llama la atención. De esa manera podemos ser más sensibles, conocer más a la gente que tenemos enfrente y ir hacia adelante. Recoger sus reacciones ante nuestras opiniones, tomar memoria de acuerdo a lo que cada uno de los miembros de nuestro equipo emite, dice, la forma en cómo lo presenta, cómo lo recibe nuestra contraparte, de qué manera reacciona, cuáles son sus respuestas, su parte crítica, qué es lo que está haciendo. A partir de ahí elaboramos un replanteamiento de la estrategia o vemos si continuamos de la manera en que lo estamos haciendo. Acuérdate que el ser humano se mide por emociones. Desde que hemos iniciado este grupo de sesiones, hemos dicho que el ser humano se mueve por la emoción, después razona. La comunicación es precisa y eficaz si y solo si se transmite el mensaje de la manera adecuada, por el canal adecuado y por una selección delicada. Aquí es cuando tomamos en cuenta eso. El que tú recojas cómo las personas toman las opiniones, qué tan sensibles son a ellas, cómo emocionalmente lo expresan, te va a dar la idea de si sigues con esa misma estrategia o decides cambiarla por completo. Anotar cómo vienen relacionándose los distintos componentes del otro equipo, cómo están integrados y cuál es su comunicación. No todos los equipos se comunican de la misma manera, ni tienen los mismos canales ni los mismos medios. A lo mejor tú eres más dinámico, más social, el otro a lo mejor es más conservador. El hecho es de que detectemos cómo son los flujos de comunicación entre los miembros de la contraparte para que en los puntos anteriores que hemos hablado podamos atacarlos y diezmarlos o bien ralentizar fortalezas. Apuntar si ha habido alguna pregunta que no hemos podido responder. Esto es muy común.
Hay situaciones técnicas, situaciones financieras, situaciones que pueden impactar de fuerzas externas a nuestra organización que a lo mejor no tenemos la información suficiente o bien no hemos sabido cómo abordarlas de la mejor manera o de una manera mucho más adecuada, mucho más proclive. Y con esto debemos tomar en cuenta que nuestro fin último es, primero, sí cerrar una negociación, pero establecer un acuerdo. Los acuerdos son ideas, los acuerdos son elementos en los cuales nos van a permitir empatar un criterio o estar de acuerdo en lo fundamental o estar de acuerdo en lo general, pero siempre con la búsqueda de un acuerdo que sea positivo para ambas partes. ¿Esto qué significa? Que el acuerdo marque el final de una negociación cuando está concluido, sobre todo si es de manera exitosa. Otra parte, cuando finalmente se alcanza un acuerdo, hay que plasmarlo por escrito. ¿Cómo fue? ¿Cómo llegamos hasta allá? ¿Qué fue lo que se negoció y en qué sí estamos de acuerdo y de qué manera? ¿Cuáles son los elementos que tomamos en cuenta? No puede quedarse exclusivamente en un compromiso meramente verbal. Tenemos que hacer una relatoría de ello y posteriormente firmar ese acuerdo. ¿Por qué? Porque fue lo que se negoció en la mesa, fue lo que tenemos enfrente y lo que se tiene que mostrar. Por lo tanto, cuando al fin se alcanza un acuerdo, cuando al fin llegamos a este tipo de nivel, no hay que arriesgarse a estropearlo, no hay que arriesgarse a echar por la borda lo que se ha trabajado, sino hacer las cosas de una manera mucho más dinámica, mucho más ágil. Luego, entonces, hay que saber cómo vamos a trabajar con esto. Un acuerdo es sumamente importante bajo la siguiente relación. 1. El grupo de ideas, los pensamientos, los planteamientos, qué fue lo que se abordó, la forma en cómo se hizo, nos va a permitir perfectamente plasmarlo y al plasmarlo por escrito vamos a ver reflejada la memoria de la negociación. Es decir, nos va a permitir interpretar finalmente los términos del mismo si durante su ejecución del acuerdo existió algún tipo de diferencia. ¿Por qué? Porque las diferencias es lo que van a marcar precisamente los puntos álgidos y lo que nos va a permitir corregir ya en el acuerdo final o ya en la formulación de un contrato aquello que podemos o puede generar un punto de oportunidad o de mejora. Sirve también como modelo para que en futuras negociaciones podamos establecer acuerdos más dinámicos, más ágiles, más fluidos, saber escoger mejor nuestras herramientas y poder llegar a un acuerdo de una manera más rápida o si no más rápida, muchísimo más específico, o más amplio o más aterrizado según sea el caso. El acuerdo cuando queda por escrito y está plasmado, lo que hace es que en algunas personas que intervinieron en las negociaciones, algunas ya no continúan en la empresa, no importa, tenemos que poner por qué sus nombres, tenemos que poner cuál fue su relación. ¿Por qué? Porque fueron parte importante del proceso de esa negociación. Es decir, tenemos que registrar la memoria de quienes realizaron este proceso. ¿Por qué? Porque en algún momento la organización tiene memoria y debemos saber quiénes hicieron las cosas. Eso es muy simple. Ahora bien, es el resultado de la aceptación del planteamiento final que incluye numerosos puntos. ¿Esto qué significa? Puntos de mercadotecnia, puntos administrativos, puntos de acuerdo que tiene que ver con la parte social, con la parte mediática, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello que hayas tú puesto en la mesa de negociación debes plasmarlo en esa memoria y saber exactamente qué fue lo que nos condujo a este acuerdo. El número de unidades, características técnicas, plazos de entrega, toda aquella información técnica, práctica, operacional que sea importante debe estar registrada en ello. Y por último, este acuerdo final es el momento clave de la negociación en el sentido de que en ese momento quedan fijadas las condiciones para la posible o ya la futura firma de un contrato y establecer negocios. Es decir, a partir de este momento no hay marcha atrás. Se acuerda, se firma y adelante. Cualquier intento posterior a tratar de renegociar el acuerdo o de volver atrás bajo algún concepto, se tiene que poner de acuerdo las partes que lo negociaron. A veces, mientras más grande es el equipo, más complicado es poder regresar atrás. Existe otra segunda manera.
Una vez que está firmado, una vez que está aprobado, hacerlo de manera judicial. Pero si lo hacemos a través de los sistemas legales, esto incomodaría no solamente a las organizaciones, sino incomodaría también a todo el proceso siguiente para futuras negociaciones. ¿Por qué? Porque dentro de los negocios nadie quiere ser catalogado como un picapleitos, sino como una persona de acuerdos, una persona que sabe generar compromisos y sabe hacer las cosas bien. No un picapleitos que cuando no obtiene lo que desea de una forma o de un arreglo, busca hacerlo en tribunales. Eso no es sano ni para la reputación de un buen negociador, ni para alguna organización que se jacta de ser exitosa. Por otra parte, el documento donde se recoge el acuerdo exige una lectura reposada, es decir, que te tomes el tiempo para analizar bien cómo fue el proceso, a dónde se llegó con ello, qué fue lo que queremos lograr, debiendo incorporarse y cerciorarse qué fue lo que se negoció. Recoge finalmente todos los puntos de vista tratados, qué fue, cómo fueron y de qué manera se empezaron a plasmar. Ahora bien, se dice que cualquier duda que surja es ahora el momento de plantearla. ¿Por qué? Porque en ese momento, en el momento en que estamos acordando, en el momento en que estemos exponiendo todo sobre la mesa, es el momento en que deben de surgir la mayor parte de las dudas. ¿Qué va a pasar con la operación? ¿Qué va a pasar con los procesos de entrega? ¿Qué va a pasar con la logística? ¿Qué tipo de logística vamos a seguir? ¿Cómo va a ser? ¿El negocio es transmarítimo? ¿Es por vía aérea? ¿Es por transporte multimodal? No sé, etcétera. Todo aquel tipo de duda que te pueda surgir es el momento en que hay que hacerlo ahorita. Es el momento del acuerdo. Antes de firmar un documento hay que tener la seguridad plena de que recoge exactamente lo que se ha negociado. Que esté escrito ahí y que sepas exactamente qué fue a lo que se llegó y luego empates con la memoria o la relatoría que lleves. Este documento debe ser lo más exhaustivo posible, es decir, debe contenerlo todo. No importa si son 5, 10, 15 o 20 cuartillas, tienes que leerlo, tienes que tomarte el tiempo, ser exhaustivo en ello y leerlo con cuidado. Que sepas exactamente qué es lo que está pasando y qué es lo que se está escribiendo. Debe recoger cualquier aspecto que pueda afectar al desarrollo del acuerdo y cualquier eventualidad que se pueda presentar. Es decir, debe contener también los mecanismos que generen en el momento una disputa, cómo se van a deslindar o bien cómo se va a arbitrar algún tipo de discusión que surja por las partes. Se va a llevar a tribunales, va a haber un panel de solución de controversias, cómo van a ser estas controversias, cómo se van a tratar, ante quién, ante de qué manera, cuáles van a ser los organismos responsables de mediar cualquier tipo de conflicto ante una disputa o ante una ruptura o incumplimiento del contrato. Y es necesario revisar la letra pequeña, es decir, ¿qué es más lo que puede surgir? ¿Qué puede tener de gran trascendencia durante la vida del acuerdo? Es decir, en el momento en que tú y yo hagamos negocios, ¿qué otra cosa puede surgir? ¿Qué otra cosa puede pasar? Y que, si bien está plasmada en el acuerdo, quiero entenderlo y debemos entenderlo. Entonces, vamos, tú sabes bien que al final del día todo contrato debe tener ciertas especificaciones, tener ciertas cláusulas y ser lo más explícito posible con el fin de asegurar una buena relación de negocios. El acuerdo es la primera parte para llegar a ello. Entonces hay que tener mucho cuidado con la letra pequeña en este sentido. Vamos, en caso de no recoger alguno de los aspectos que se trató, bueno, ¿se puede producir posteriormente durante su ejecución? Sí, claro, y se puede ir agregando poco a poco, pero sí y solo sí tenemos el consenso de las partes, lo hacemos de una manera acordada y entre todos vamos generando este flujo de reacomodo de elementos dentro del acuerdo. ¿Por qué? Porque un vacío legal o una situación que conlleve una mala interpretación del acuerdo, cada parte puede aprovecharse y al final de ellos puede resolver el problema o bien puede generar un nuevo problema. Los vacíos de la ley pueden generar una errónea interpretación de las cosas y por lo tanto un problema mucho mayor, pero también puede ser favorable si se tiene la buena disposición y una buena cultura para poder hacerlo. Todo esto exige que una vez que se haya alcanzado el acuerdo, en vez de relajarse hay que estar especialmente atento sobre lo que vamos a realizar. ¿Por qué? Porque a partir de ahora empieza una relación comercial, una nueva relación de negocios y un nuevo compromiso, y es lo que estamos haciendo. Entonces, vamos, si queremos que nuestra relación de negocios sea duradera, debemos proveer la satisfacción de quienes tenemos enfrente, de la forma que tenemos enfrente. Durante esta redacción del documento, y que antes de que haya que firmarlo, hay que darle una lectura reposada con el fin de que mi contraparte lo entienda, yo lo entienda, sigamos de acuerdo y podamos seguir haciendo negocios.
Verificar la cuenta con una delegación suficiente que nos permita saber fidedignamente qué es lo que está sucediendo. Es decir, si por un caso contrario la empresa no quiere continuar, cuál va a ser el sistema de ruptura a través del contrato o cómo podemos disolver este acuerdo. Ahora bien, veamos la otra parte. ¿Cuáles son los factores de éxito de una negociación? Ya vimos la integración, ya vimos la visión, la personalidad que deben tener los negociadores, cómo deben ser los canales de comunicación, la capacidad de influencia. ¿Cómo llevamos con éxito una negociación? ¿Cuáles son estos factores que son determinantes para el éxito de una negociación? Vamos, todos queremos que a la hora de negociar lo que a nosotros nos interese, obtenerlo y obtenerlo de la mejor manera. Quizá habrá personas que piensen que el uso de la ventaja o la ley de la ventaja es lo que más buscan y de esa manera lograr lo que desean. Vamos, hagámoslo de una manera mucho más profesional. Tenemos que ser sumamente hábiles para esto. Los factores que integran precisamente el éxito de una buena negociación tienen que ver con una negociación exitosa cuando se hace cara a cara, de frente a tu contraparte, en una mesa, con un equipo negociador, con la gente que tienes. Es decir, determinar perfectamente cuáles son los beneficios y cuáles van a ser las consecuencias de nuestra relación de negocios. Hay que exponer qué es lo que podemos ganar, qué puede ganar mi contraparte, qué puedo ganar yo y de qué manera vamos a generar beneficios para ambos. Dejar las conclusiones siempre al final. ¿Cuándo dejamos las conclusiones al final? Y tú dirías, bueno, es que las conclusiones siempre van al final. Sí, claro, por supuesto, pero hay personas que les gusta empezar por cómo puede terminar una relación. Y no se trata de eso. Debemos ser muy claros en que dejemos al final lo que se tiene que hacer al final. Concluir una negociación, establecer los últimos parámetros, se dejan al final y solamente se hará al final. Nunca comienzas a comer por el postre, siempre empiezas de forma ordenada. Digo, habrá quien lo haga y les resulte bastante interesante la primera vez, pero no es la ruta general de hacer las cosas. Otra parte importante es comenzar con ofertas altas, es decir, qué es lo que sí podemos obtener, mi máximo que puedo obtener, pero de esa manera gradualmente hacer un pulso general de la negociación y del ambiente y poder ir manipulando lo que deseamos obtener. Otro, tener argumentos sumamente sólidos, porque mientras más sólido y muchísimo mejor informado esté, tanto de mi producto, tanto de mi organización y de mi organización contraria, voy a poder tener una posición más sólida a la hora de negociar y voy a poder obtener y ofertar o hacer una proposición más alta. Y de eso es de lo que se trata. Exponer lo importante al principio y al final. Es decir, sí una oferta alta, sí tratar de delimitar perfectamente qué es lo que buscamos, pero exponer claramente cuál es lo más importante de la negociación, hacerlo desde el principio y empezar el cierre de la negociación recalcando o remarcando cuál es la parte importante del por qué estamos reunidos. Producir nuevas ideas o bien entrar cómodo y en silencio. Cuando nosotros establecemos un clima de negociación óptimo, si bien ya tenemos la parte técnica perfectamente centralizada, ¿cómo debemos llevarlo? Bien, debemos llevarlo de una manera muy suave, de una manera muy tranquila. Primero que nada, estar cómodo, estar en silencio, sentirse en un ambiente adecuado que nos permita fluir muy bien el proceso de comunicación. Y por lo tanto, que se produzcan las ideas. Tratar de hacer que surjan nuevas ideas. Que surjan ideas de la contraparte, que surjan ideas de mi equipo y hacer que exista un flujo óptimo que nos permita llevar con éxito una negociación. Tienes integrado tu equipo, tienes una buena información, tienes una buena geodinámica del proceso de la información. Bien, ahora hay que buscar perfectamente las fuerzas que nos lleven a esto. Parte de estos factores tienen que ver con la preparación, la rigurosidad y el respeto. ¿Por qué? Porque una buena negociación siempre se prepara. Nosotros, como gente de negocios, debemos saber que la preparación es algo muy importante. Preparar una reunión, preparar un acuerdo, preparar perfectamente los documentos que vamos a ocupar, requiere tiempo. Hay que dedicarle tiempo a la preparación de una negociación. Para el manejo de la información, la geodinámica de la información, el flujo de las cosas que vamos a realizar. Entonces, hay que ser muy delicado con la preparación. Prepararlo bien, tener todos los elementos adecuados, nos va a llevar perfectamente a una buena disposición.
Su rigurosidad, porque hay que ser riguroso. ¿Esto qué nos quiere decir? Ser riguroso, hay que saber tratar todos los temas de la mejor manera, no dejar ningún cabo suelto, no dejar temas en el aire, sino siempre aterrizar. Si algo te hace brincar a otro punto, trátalo, medio minuto, un minuto, dices, pero primero terminemos un punto y sigamos con lo que viene. Entonces hay que saber ser riguroso en el proceso de la comunicación, riguroso en el proceso de la cadena de mensajes y de esa manera establecer y tratar las cosas punto por punto de una manera perfectamente estructurada y con el tiempo adecuado. Respeto. ¿Esto qué significa? O algo que es sumamente común y que es una palabra que todo el mundo utilizamos. El respeto tiene que ver mucho con los tiempos, con el manejo de tu agenda y con lo que hagas con tu equipo y con tu comunicación. Pero sobre todo, la parte sensitiva del ser humano. El respeto que tiene que ver con su cultura de negocios, el respeto que tiene que ser con su tiempo y el respeto que también te des tú a la hora de establecer el punto de la negociación. ¿Debe haber empatía? Claro, hay que saber ser generadores de empatía, hay que generar credibilidad, hay que generar congruencia y coherencia con lo que se dice y con lo que se hace. La empatía es sumamente importante y es un factor de éxito primordial, ya que a nadie le gusta estar negociando con personas que pueden ser ríspidas o que dan tendencias antagónicas en su carácter, sino que podemos establecer acuerdos fluidos y amables. Debemos ser generadores de confianza, por supuesto. Esta generación de confianza empieza con el poder exponer claramente lo que queremos obtener. Ir de lo importante a lo menos importante, ser riguroso, ser respetuoso y esto nos va a dar, por tanto, generación de confianza. Esta generación de confianza es muy útil, no la pierdas de vista, ya que es un factor muy importante del éxito de una negociación. ¿Hay que saber ser flexible? Sí. ¿Por qué? Porque hay que detectar los puntos en los que sí podemos dar concesiones. Podemos ser flexibles con el horario, podemos ser flexibles con algunos elementos que pueden estar integrados en la negociación y que pueden ser benéficos a mediano plazo o bien a largo plazo. Hay que saberlo detectar y ser sensible para ese tipo de situaciones. Hay que ser creativo. ¿Por qué? Porque la creatividad es aquello que te despierta el ingenio. Ser creativo a la hora de comunicarte, ser creativo a la hora de exponer, ser creativo a la hora de hacer sentir bien y generar credibilidad te va a dar un proceso de respeto mayor. Es decir, no te va a encasillar en una parte que sea solamente rigurosa o sumamente conservadora, sino te va a llevar a un proceso mucho más dinámico. Ahora bien, hay que saber también ser asertivo. ¿Qué queremos decir con esto? Hay que saber acertar, hay que saber decir las cosas de una manera segura, muy bien atinada, pero la asertividad va ligada también con la precisión. Es decir, saber decir lo que se tiene que decir de la forma en que lo tenemos que decir y de la mejor manera, por escrito o a través de la palabra hablada. Ahora bien, uno de los elementos muchísimo más, no más importantes, pero tampoco menos importantes, que es algo que tenemos que desarrollar, es la paciencia. ¿Por qué la paciencia? Bien, en una negociación se requiere de manejos de tiempos. Esto puede generar estrés o bien puede generar dilación. Lo importante del desarrollo de la paciencia, como decía un filósofo griego, es la virtud de las almas grandes. Si tú quieres ser un gran negociador, debes tener paciencia. Si tú quieres ser un gran negociador, debes de ser flexible, generar empatía, generar credibilidad, ser creativo. Y dentro de la paciencia entra también la creatividad. Vas a tener que entender que todo tiene un tiempo, todo tiene un espacio, y si lo puedes manejar y lo puedes conceptualizar, vas a ser un mejor negociador. La paciencia tiene que ser con que cada vez que surjan obstáculos, que puede parecer que toda tu negociación se puede ir al suelo, debes de tener la paciencia suficiente y el criterio suficiente para poder determinar cuál fue el problema, cómo lo vamos a manejar y de qué esta manera vamos a volver a levantar la negociación. La paciencia es una gran virtud. El saber esperar y el dejar que las cosas maduren van a decir mucho de ti. Van a decir mucho de la forma en cómo te conduces para negociar y cómo logras lo que quieres lograr. Ahora bien, si estos factores que estamos mencionando, estos 9 factores de los éxitos de la negociación, llegasen a fallar, o te llegas a fallar 2 o 3 de estos mismos, tienes una alta probabilidad de que tu negociación se venga abajo, de que de alguna manera tu negociación fracase. Cuando se inicia una negociación, se debe tener muy claro, aunque lo ideal sea llegar a un acuerdo, o la forma más posible de llegar a un acuerdo, que
en cualquier momento una negociación se puede romper. Y se puede romper por diferentes factores. Hay que también tener muy presente de que no hay que llegar forzosamente a un acuerdo. ¿Por qué? Porque puede tomarse su tiempo. Aquí es donde la paciencia entra. A veces tú proyectabas, no sé, una semana, 15 días o a lo mejor unas horas, pero te va a llevar más tiempo. Entonces tienes que saber llevar este tipo de circunstancias. ¿Por qué? Porque es preferible, de alguna manera, tener un buen acuerdo y dar por concluida una negociación. Hay que saber ser cuidadoso con ello. Digámoslo así. Si los términos que ofrece la otra parte, tras largas conversaciones y agotadas discusiones o debates, que suele suceder en una negociación, que mientras más importante es lo que se negocia, mientras más fuerte es la fusión, la adquisición o lo que queremos lograr, más tiempo se toma, existen más debates, más contrapunteo de ideas, y se sigue llevando bajo este concepto. Bueno, tenemos que ver qué es lo mínimo aceptable. Hay tres cosas. El éxito total de una negociación, la parte medio aceptable, o el máximo aceptable, medio aceptable y el mínimo aceptable. Cuando estamos en una situación de este tipo, vemos o tenemos que visualizar cuál es el mínimo aceptable dentro de una negociación, qué es lo mínimo que puedo aceptar. Romper una negociación no resulta fácil, pero si llegamos a este punto del mínimo aceptable, debemos también pensar en la posibilidad de que aquí se rompe la negociación y buscamos una nueva solución o otra forma de solucionar lo que nos hace falta. Exige valor, no obstante resulta menos difícil tomar una decisión, y cuando uno ha completado esta posibilidad, cada uno de los resultados puede verse de una manera un poco mejor. La ruptura temporal se puede ver como una forma de estrategia y sirve como una herramienta de presión. Es decir, hay una táctica en la cual ya habíamos hablado, que es una táctica agresiva, donde se maneja el ultimátum. Uno de ellos consiste precisamente en amenazar con romper las negociaciones. Puede resultar útil en un principio, pero hay que saber medir perfectamente el tipo de reacción que nos va a provocar el utilizar esta táctica, porque mal manejada, de alguna manera te lleva al fracaso, porque puedes romper una negociación, a lo mejor no de manera deliberada, sino como el resultado de una situación mal conducida, y no se trata de eso. Si vamos a utilizar una técnica de presión y para ello utilizamos la amenaza de con la ruptura, bueno, debes de asegurarte de impactar perfectamente bien y de qué manera lo vas a utilizar, porque incluso hasta con tus amistades este tipo de táctica puede ser sumamente riesgosa. La ruptura definitiva se produce cuando tras muchos intentos y tras haber explorado todas las soluciones que puedan verse a la luz posibles, no se llega a ningún lado. Las posiciones de las partes continúan muy alejadas y no hay manera de acercarlas. ¿Por qué? Cuando en un equipo negociador se toman posiciones y las posiciones son rígidas y nadie está dispuesto a ceder, por mucho que se muestren las concesiones, se muestra el beneficio y se vaya de lo importante a lo menos importante y alguien toma una posición bastante dura, lo más susceptible es que esa negociación tienda a romperse. Luego entonces, si las partes están alejadas, si las partes están distanciadas, si los procesos de comunicación no son lo suficientemente óptimos, si los canales no son los adecuados, esto va a hacer que te alejes más. Por lo tanto, es un elemento y un factor de ruptura sine qua non. Cuando resulta evidente que no va a ser posible llegar a un acuerdo, porque muchas veces sucede que este tipo de posiciones sumamente rígidas hacen que a la luz se vea imposible, es lo que conocemos como un impasse. Y una vez que se rompe esto, bueno, se seguirá perdiendo en negocios, se seguirá perdiendo en credibilidad. Bien, ya para concluir, quiero decirte algo muy especial. Los elementos de éxito de la negociación, los elementos que tienen que ver con el éxito, el fracaso de una negociación y la credibilidad, bien manejados, es parte del proceso de la comunicación. Quiero dejar bien en claro lo siguiente. Ser negociador no es fácil. Integrar un equipo negociador y establecer tácticas y estrategias que te permitan llevar a buen puerto cada una de estas acciones requiere, sí, de mucha paciencia, pero de un razonamiento crítico lo suficientemente fuerte y lo suficientemente dinámico para poder escoger a la gente con la que quieres trabajar. No te voy a mentir, las cosas son bastante duras, las cosas son bastante rigurosas.
Podemos obtener una negociación simple y como una vez te había comentado, ¿cuánto tiempo puedes tú decidir en comprar un refresco? Segundos. Y lo único que te va a limitar es tu capacidad monetaria o si tienes emocionalmente sed o no, o la necesidad de tomar agua o no. Bien, cuando haces una compra muchísimo más grande, como una casa, o cambiar de carrera, o cambiar de país, te tomas un tiempo. Debes de ser paciente y analizas la información posible. Una negociación tiene la misma base y tiene que hacerse de una manera delicada, concisa, tratar de tener en cuenta con quién vamos a trabajar, cuál es nuestro escenario, qué es lo que queremos obtener. Piensa bien, analiza muy bien cada uno de estos puntos que hemos hablado, trata de integrar perfectamente la estructura de lo que es la formación de un equipo negociador, porque en el futuro va a ser la gente que vaya contigo, aquella que generes credibilidad y van a ser los primeros en reconocerte como líder, van a ser los primeros en saber si quieren seguir contigo y van a seguirte sin importar qué. Ahora bien, trata de ser lo más sensitivo posible. No pierdas esto de vista. La sensibilidad, el conocimiento, las fuentes de información, la integración y selección de un buen equipo va a dar como consecuencia siempre una negociación exitosa. Y cuando exista la amenaza de un rompimiento de negociaciones, que sea porque las posiciones son rígidas, pero sí con la posibilidad de llegar a un acuerdo final o bien dejar la posibilidad abierta de que exista una integración posterior. Por mi parte, te doy las gracias y espero verte en una nueva sesión donde concluiremos los temas sobre negociación y persuasión en materia de comunicación eficaz y efectiva. Muchas gracias.